abrir el libro de Levítico, en el capítulo 23. Los dos primeros versículos dicen así. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. ¿Sí? Está diciéndonos la palabra: estas son las fiestas que yo he establecido. ¿Quién es el que habla? El Señor, ¿verdad? Y ahora que nosotros, o los levitas en este caso, tienen que convocar como fiestas solemnes en su honor. Y el Señor lo confirma y dice y lo afirma: yo las establecí. Moisés en este capítulo va a recoger con una serie de fiestas que son convocadas por el Señor. Y como acabamos de leer, es Dios mismo quien establece estas fiestas. Por lo tanto, comentábamos, ¿no?, la última vez que yo estaba hablando de esto, que no es tan correcto decir que estas fiestas son las fiestas judías, sino que son las fiestas del Señor, ¿no? Incluso os comenté que el Señor estableció tanto los cielos como la tierra, como la luna, para que sirviesen como señales para los tiempos en los que Él convocaba a su pueblo, en los que Él citaba a su pueblo. ¿Os acordáis de esto? En Génesis, en el capítulo 1, no estoy segura si es el versículo 14, donde el Señor dice que Él estableció esa lumbrera mayor, esa menor, ¿verdad? Ese sol, esa luna, y dice que era para establecer esos... dice, la mayoría de las versiones lo han traducido como estaciones. La palabra en hebreo es moedim, que lo que significa en realidad son citas, los momentos de encuentro del Señor, ¿no? Así que no era para marcar primavera, verano, otoño e invierno, porque entonces ni siquiera existía eso, sino para marcar los encuentros con el Señor, ¿verdad? Y luego en el versículo 4 de Levítico 23, el versículo 4 nos dice: estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que deberéis convocar en las fechas señaladas para ellas. ¿Sí? Santa Convocatoria, que es también traducida así, fiestas solemnes, que dice que el pueblo, o los sacerdotes, en este caso, deberían de convocar, ¿no?, al pueblo en esas fechas. Por lo tanto, he decidido acabar de hacer una serie con todo este tipo de fiestas, ¿vale?, para que nosotros entendamos cuáles son los momentos de encuentro que el Señor ha convocado para estar con su pueblo, ¿no?, para poder ministrarle, para ayudar a su pueblo a recordar eventos, cosas que habían ocurrido, pero también para prepararle para otros eventos que iban a venir, ¿sí? Estas fiestas no solamente están relacionadas con un momento de la historia del pueblo de Israel, sino que además tienen una perspectiva profética, es decir, de algo que el Señor está hablando y algo que va a ocurrir, ¿sí? El conjunto, voy a decir, de esas fiestas sería el calendario profético de Dios. Así que creo que es como digno de ser tenido en cuenta y creo que algo más que eso, ¿sí? Personalmente
mi entendimiento es que creo que deberíamos de, sobre todo por el contenido que tiene, ¿no? Y sabiendo que Dios ha determinado desde el principio de los tiempos, cuando creó cielos y tierra, que esas fechas son un momento del encuentro de Dios con su pueblo. Por lo tanto, como vamos a ir viendo, el conjunto de estas fiestas forman ese, como he dicho, ¿no? Calendario profético donde se devela la figura más importante de la historia. Todas las fiestas apuntan ¿a quién? A Jesucristo. ¿Sí? El único y verdadero Mesías. Y cada una marcará un aspecto del plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si pones la primera imagen, ahí vamos a ver cuáles son las fiestas que aparecen en este capítulo 23 de Levítico. Sí. Como vemos en el texto, ¿qué fiesta aparece ahí? La primera fiesta es la Pascua, ¿sí? Vamos a encontrar que hay 4 fiestas en la época de primavera. Vamos a encontrar que hay 4 fiestas que están relacionadas con la época de primavera, ¿sí? Nosotros tenemos un desajuste en nuestra mente porque nos liamos entre las fechas en las que nosotros estamos viviendo, que están basadas en el calendario de un tal Gregorio, ¿sí? Es un papa llamado Gregorio, ¿sí? Y él estableció lo que se llama el calendario gregoriano, ¿vale? Entonces, el problema es que nuestros meses no encajan con los meses que el Señor estableció, ¿sí? El Señor dijo que Él establecía los meses en base a los ciclos lunares, ¿sí? Cuando la luna era nueva, esto quiere decir que no se ve, ahí es el momento en el que comienza un mes, ¿vale? Por eso, si veis aquí, vamos a tener, esto es nuestro calendario gregoriano, es más para ir entendiendo, y este es el calendario que el Señor establece en la palabra, ¿vale? Él dice que tendremos el mes de Nisan como primer mes para nosotros, ¿sí? De hecho, los judíos establecen el séptimo mes, el de Tishrei, como el primer mes para ellos, ¿vale? Pero el Señor, en su calendario, en la palabra, quien haya leído Levítico y esos libros que a veces uno dice, ¿y esto para qué? Ahí lo que nos hace ver es que el primer mes para el Señor es el mes de Nisan, ¿sí? Que en nuestras fechas coincidiría hacia mediados de marzo, ¿vale? Cogería parte de marzo y parte de abril, ¿sí? En esa época, en esta fecha, vemos que se van a establecer, que el Señor establece tres fiestas, ¿sí? La fiesta de Pesaj, o la fiesta de la Pascua, ¿sí? La fiesta de los panes sin levadura, que está ahí también, y la fiesta de las primicias. 3 fiestas que están relacionadas con Jesucristo. La fiesta de Pesaj, lo digo así rapidito, ¿vale? Algún día lo miraremos. De la Pascua está relacionado con el sacrificio de Jesús, ¿sí? La fiesta de los panes sin levadura está relacionado con la muerte de Jesús y la fiesta de las primicias con la resurrección de Jesucristo. Y luego teníamos esta fiesta, que esta ya la desarrollamos un poquito más, de Shavuot o semanas, que es a las 50 semanas, perdón, a los 50 días,
es la fiesta de Pentecostés, es en junio. Esas todas son las fiestas de primavera, ¿vale? Y luego, cuando llega ya lo que le llaman ellos el séptimo mes, Tishri, que para nosotros es más o menos mediados de septiembre, comienza otro tiempo de convocatorias del Señor para sus fiestas, ¿vale? Y aquí tendríamos la fiesta de las trompetas, que es la que vimos la otra vez, la fiesta de las trompetas, que empieza el día 1 del mes de Tishri, ¿sí? Tenemos la fiesta de Yom Kippur, que empieza el día 10 de ese mes, y no recuerdo exactamente, un poco más adelante es la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Todas estas fiestas cumplidas de ese calendario profético ya han sido cumplidas por Jesucristo, ¿sí? Muerte, ¿qué vamos a decir? Resurrección y la venida del Espíritu Santo, el tiempo de encuentro con Jesús, ¿verdad? Y aquí, en la fiesta de las trompetas, sí, y estas tres quedarían todavía por cumplir, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos de la fiesta de las trompetas? ¿A qué apuntaban? A la venida del Señor. A la venida del Señor. Dijimos que el que no conoce los tiempos puede estar perdido, ¿no? Pero que nosotros, si vemos el calendario profético del Señor, podemos saber cuándo viene. El Señor Jesucristo nos está esperando, esas trompetas, esa fiesta de las trompetas, está hablando de esa venida de Jesucristo, el tiempo en el que se tomará a los suyos, ¿vale? Para unirse a Él. Así que ahí nos queda la siguiente fiesta, Yom Kippur. Yo no sé si vosotros sois de detalles, yo es que me apasionan todas estas cosas. Espero que también nos guste. Voy a leer en el capítulo 23, bueno, ya no solo por gusto, ¿vale? Sino por lo profético, para que podamos entender lo que el Señor ha establecido para nosotros y qué significa todo esto, ¿vale? Levítico 23 voy a leer del 27 al 32. Ahí es donde tenemos recogido en este capítulo qué es lo que significa esta fiesta, o bueno, en qué consiste esta fiesta. La nueva versión internacional le llama Día del Perdón, Reina Valera le llama Día de la Expiación, ¿sí? Y es en hebreo Yom Kippur. Dice así: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón o el día de la expiación. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán en honor al Señor. No. Y le presentarán ofrendas por fuego. Perdón. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado del pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré del pueblo, dice el Señor, ¿sí? Por tanto, no hagan ustedes ningún trabajo. Será estatuto perpetuo para todos sus descendientes. Será estatuto perpetuo. ¿Qué significa eso? Para siempre. Donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Está traducido como sábado, pero es ese Shabbat. Luego comento la diferencia, ¿vale? La fiesta de Yom Teruah, que es la otra, la de las trompetas, se celebra el día 1. Eso es lo que vimos en su momento, ¿vale? Se celebra el día 1. Y el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la expiación, se celebra el día 10. Que el año pasado correspondió, para hacernos una idea,
En el año pasado correspondió al día 15 y 16 de septiembre, de nuestro calendario de septiembre, ¿vale? Entre ambas fiestas hay, ¿cuántos días? Si incluimos tanto el 1 como el 10º, 10 días. Ok. En esas fiestas, en esos 10 días, se invita al pueblo a entrar en un tiempo de arrepentimiento. ¿Vale? Estos 10 días se establecen, están establecidos para que el pueblo entre en un tiempo de reflexión y lo que ellos le llaman el arrepentimiento, Teshuvah, es lo que piden, ¿vale? A estos días también se les llama como los días de terror, porque es un tiempo en el que se debe de preparar el alma para luego poder recibir perdón. Y ellos tienen toda una cuenta de estos días, ¿vale? O sea, van contando día tras día el momento en el que se acerca el día de Yom Kippur, del día de la expiación, ¿vale? Este día es el día más santo de todo el año para los judíos, para los que ellos están intentando respetar ese calendario, ¿vale? Es el día más santo de todo el año, ¿sí? En el versículo 27 nos dice que es santa convocación. Es algo que es Dios el que convoca, ¿vale? Por ejemplo, esto es lo que, bueno, saqué del internet, pero, por ejemplo, hay otra fiesta, la fiesta de la dedicación, Hanukkah, o la fiesta del Purim, que está en el libro de los Reyes. Esas dos fiestas las celebran los judíos, pero no están dentro de los tiempos que el Señor mismo ha convocado, ¿vale? Eso es algo como diferente. Este día de Yom Kippur es requerido, como hemos leído, hacer un ayuno para buscar la humillación por nuestros pecados. Y ellos ese ayuno también lo hacen por la nación. Es un día de limpieza, como veremos, ¿vale? Luego quiero ir sacando imágenes para que lo podamos ir reteniendo más claro, ¿no? Todo el pueblo de Dios es llamado a formar parte de ese ayuno. De hecho, ¿qué dice el Señor? Que el que no quiera humillarse, el que no quiera celebrar ese ayuno, es eliminado del pueblo, ¿no? Se convoca un ayuno que ellos le llaman un ayuno alto, ¿vale? Y esto lo que significa es que uno tiene que humillar su alma desde la tarde del día anterior, ¿sí? O sea, del día 9, el ayuno comenzaría, voy a decir más o menos a las 6 de la tarde del día 9, ¿sí? Hasta el anochecer del mismo día de Yom Kippur, del día 10, ¿no? El hecho de que sea un ayuno alto conlleva no solo el tiempo, que es un tiempo más largo, sino que en ese tiempo no se come nada y, si es posible, tampoco se bebe nada. ¿Sí? Por algo le llaman el ayuno. ¿No? Sí, es una de las fiestas, de las pocas fiestas donde se ayuna. Las demás muchas son de alegría, ¿vale? Y también nos dice la palabra que es un Shabbat, es decir, es un día de reposo, ¿sí? Que no tiene por qué ser un sábado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Yo creo que algo así es lo que ocurrió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando murió, ¿vale? Y por eso hay muchas veces confusión de decir cuándo se celebra la Pascua, que si es Shabbat, que si era sábado. Y esto a veces trae como confusión. Es un Shabbatón que llaman ellos, ¿vale? Es un día de Shabbat, es un día de reposo, aunque no es sábado, ¿vale? En el antiguo pacto, el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote oficiaba en este día. O sea, era un día de expectativa para todo el pueblo, ¿vale? Él debía de prepararse él mismo de una forma muy especial y también iba a preparar el templo. Todo se preparaba de una forma muy especial en este día, ¿vale? Todo debía de ser purificado en el día de Yom Kippur. Esta era la ocasión en la que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo
Esto era algo exclusivo de este día, para ofrecer un sacrificio por esa expiación, es decir, para solicitar el perdón, ¿no? Para cubrir el pecado de la nación. Este era el único día, ¿vale? Al sacerdote le solían colocar, y esto yo creo que este detalle nos lo hemos quedado todos siempre, ¿no? Que le colocaban como unas campanillas, ¿no? Para saber si estaba vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se realizaba equivocadamente alguna parte de toda la ceremonia, ¿sí? O era incorrecta la persona que estaba realizando ese trabajo, moría. Y uno dice, ¿pero moriría? Murieron. Y murieron unos cuantos, ¿vale? Sobre todo en el tiempo en el que Israel era muy corrupto y el tiempo del sumo sacerdote lo tomaban, pero por corrupción, ¿vale? Por pagar, por pago, por estatus, lo compraban, vamos a decir, no era por suerte, y en aquel tiempo muchos de los sacerdotes murieron. ¿Sí? Estaba leyendo de que unos 300 sacerdotes murieron durante esos años. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el PowerPoint y quiero ir explicándoos lo que pone en la lectura de Levítico 16, pero en vez de leerlo, vamos a ir viéndolo en imágenes, ¿vale? Que yo creo que va a ser un poco más fácil para manteneros despiertos. Yo sé que algunos estáis con una lucha bestial, no lo siguiente. Así que el de al lado le damos permiso para que le dé un golpe. Así que en Levítico 16 nos explica esto, ¿vale? Os voy a recoger más o menos lo que es el día de Yom Kippur. Previamente a este tiempo, va a haber habido la ceremonia, parte de la ceremonia que es lo habitual, es decir, el sacrificio de la mañana, etcétera, etcétera. Pero este momento, esto es algo que es lo que el Señor recoge en Levítico 16 del día de Yom Kippur, como algo muy especial, ¿vale? Que espero que nos ayude a entender. El sacerdote debía de limpiarse sus manos, sus pies, ¿no? Además de hacer un baño ritual de purificación. Sí, igual si queréis acercarlo para que se vean, de que se me vean igual que se me vean. No, sin quitar. No. Espero que se vea. O sea, el sumo sacerdote tenía que limpiarse. Él normalmente, antes de hacer cualquier sacrificio, siempre tenía que limpiarse las manos y los pies para poder oficiar cualquier tipo de sacrificio. Pero esta vez no solo limpiaba sus manos y sus pies, sino que tenía que ir haciéndose baños completos de purificación. Y lo quiero, o sea, he metido al final todos los detalles para que entendamos la importancia que nuestro Dios le da a este día, ¿vale? Y a cada uno de los detalles. Así que el sacerdote se tenía que purificar, haciéndose baños, lavamientos en distintas partes. No he puesto todas las partes, pero en distintos momentos de todo este día se tenía que ir purificando. Volvía a limpiarse y volvía a ponerse las vestiduras. Había una cosa que era diferente este día de los demás días, ¿vale? Normalmente, cuando el sacerdote oficiaba como sumo sacerdote, él lo que se ponía era unas vestiduras de oro, ¿sí? Que estaban con la tiara de oro, ¿vale? Y os acordáis que tiene como un efod que está todo lleno de piedras preciosas, ¿sí? Bueno, pues este día, para hacer este rito, en el tiempo de Yom Kippur, había unas vestiduras, pero eran unas vestiduras de lino, blancas, sencillas, ¿sí? Porque hasta ese detalle tiene un simbolismo, ¿vale? Tenía que entrar en humildad, en humillación. Es un tiempo de humillación. Así que el sumo sacerdote no entraba, aquí estoy yo, sino todo lo contrario. Ese día sus vestiduras eran de lino hasta la ropa interior. Si leéis en Levítico 16,
veréis que cada uno de los detalles, todo era lino limpio. ¿Sí? El sacerdote lo que hacía era, él tenía que escoger un novillo o un becerro, que es lo mismo, ¿vale? Un novillo para el sacrificio expiatorio suyo y el de su familia, ¿sí? Y un carnero, un macho cabrío, ¿sí? Era lo que tenía que llevar. Dos cosas. Uno para holocausto, que lo derramará después, ¿vale? Pero otro como el novillo para pedir perdón por sus propios pecados y los de su familia. ¿Sí? Había dos tipos de sacrificio. El sumo sacerdote confesaba primeramente su pecado. ¿Sí? Él hacía una confesión, ahora ya lo tienen todo como regulado, ¿vale? Pero lo que tenía que hacer era confesar su propio pecado y por el de su familia. Esto es algo como muy interesante, entendiendo quizás la importancia del cabeza de familia. Él hacía la confesión poniendo sus manos sobre la cabeza del novillo, ¿sí? Porque hay una identificación. La imposición de manos es algo que la Iglesia de ahora yo creo que no entendemos y que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice Pablo que es una de las cosas básicas que deberíamos de conocer, el tema de la imposición de manos. En el Antiguo Testamento se imponía y se declaraban y se confesaban los pecados como una identificación, ¿vale? Porque el que iba a ser sacrificado era ese novillo que estaba ahí, ¿sí? Entonces se hace como una especie de transferencia de pecados por esa imposición, ¿no? Sí. Después de su novillo, lo que hacía era, le traían 2 chivos o 2 machos cabríos, ¿sí? Que estos iban a ser ofrecidos, bueno, uno de ellos iba a ser ofrecido por el sacrificio, o sea, por el perdón de pecados del pueblo, ¿sí? Él y su familia ofrecían un becerro, un novillo, y los machos cabríos estaban relacionados con el pueblo, con la nación. Para saber, aparecían con 2 machos cabríos, ¿vale? Para saber qué macho tenía que morir y cuál de ellos, ahora veremos qué proceso se hacía, pero cuál de ellos moría, se echaba a suertes. El sacerdote metía la mano en una caja que estaba preparada para eso, donde había 2 piedras, donde en cada una de ellas en una ponía que era para Yahvé, ¿sí? Para el Señor, y el otro ponía para Azazel, ¿sí? Que es un personaje, entendemos, que está relacionado con Satanás, quien representa a Satanás, ¿vale? Entonces, como veremos, ¿sí? Depende de la piedra, ¿no? Que saliese, tocaba uno u otro, ¿sí? Si el sacerdote, imaginemos que sacaba la piedra y en la mano derecha tocaba para Yahvé, ¿sí? El becerro que estaba a su derecha, ese era destinado para el sacrificio del Señor, ¿sí? Para la expiación de los pecados. Y entonces, lógicamente, la piedra izquierda tendría la piedra para Azazel y el chivo que estaba a su izquierda, ese iba a ser destinado para ese ser. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando, una vez de que ya había salido qué chivo correspondía a qué mano, lo que hacían era como identificarlos para que no se perdiesen, ¿vale? Era algo sumamente importante. Entonces, ellos, esto es con el tiempo lo fueron haciendo, ¿vale? Crearon como unos cordones de hilo rojo y ese hilo rojo estaba relacionado con la palabra de Isaías, donde dice que si nuestros pecados fueren como la grana, que Él los limpiaría, ¿no? Y los dejaría blancos como la nieve, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacían era atar uno de los hilos
el que iba a ser muerto, sacrificado, lo ataban en el cuello del chivo, ¿vale? Y el otro, el que iba a ser enviado a Azazel, le ataban en los cuernos los hilos. Se ha acabado aquí la vida. ¿Sí? Se identificaba. Aprovecho que me cambian las pilas para contaros que algo muy curioso, con el tiempo se creó una tradición en la que se veía que si el Señor había aceptado el sacrificio que se estaba haciendo, había un momento en el que el lazo, o sea, el cordón rojo que llevaba el carnero se transformaba en blanco, ¿no? Algo como bonito, ¿no? Entonces, ellos estaban esperando a que alguien diera el reporte de que eso había sido así, porque así entendían que el Señor había aceptado, haciendo ese milagro, ¿no? Había aceptado como ese perdón. Pasamos al siguiente. El sumo sacerdote ahora vuelve a hacer una confesión de pecados, pero esta vez las va a hacer, esa confesión va a hacer llevando el pecado de sus compañeros, los sacerdotes. ¿Sí? Clama y confiesa, digamos, por el pecado, pero esta vez es del resto, ¿no? de los levitas. ¿Sí? Y después sacrificaba el novillo, ese novillo que iba a ser, cuya sangre iba a ser derramada, era sacrificado en ese momento. Y el novillo, como hemos dicho, servía por el pecado de él, de su familia, por el resto de los sacerdotes, ¿vale? Y entonces venía un sacerdote y tomaba esa sangre, y esa sangre era guardada para luego, en su momento adecuado, ser derramada, porque la tenía que derramar, ¿vale? En todo esto pasaba su tiempo. Y leía que lo que tenía este sacerdote que guardaba la sangre, continuamente moviendo despacio las horas que tuviera que esperar para que esa sangre no coagulase, para que no se estropease para el momento del sacrificio, ¿vale? Después, el sumo sacerdote subía al altar de donde se ofrecían las ofrendas. Las imágenes estas de estos dibujos ya son en el templo, ¿vale? Pero al principio era todo mucho más sencillo. Tomaba brasas del altar de los sacrificios y luego tenía que tomar de los levitas 2 puñados, solamente 2 puñados de incienso aromático, ¿vale? Porque esto lo iba a llevar dentro del lugar altísimo. De hecho, el Levítico dice que si no entra con esto, va a producir un humo agradable al Señor, ese sacerdote moriría. ¿Sí? Así que cuando ya tiene las brasas, cuando tiene el incienso, va a hacer la primera entrada al lugar santísimo. Yo pensaba, y nosotros todos los decimos, ¿verdad? Entró solo una vez al año, entraba, ¿verdad? Vamos a ver que entra 3 veces en el mismo día. Es el mismo rito, vamos a decir, ¿vale? Son distintas partes, pero entra 3 veces en el mismo día. Por primera vez entra llevando incienso y brasas, ¿vale? Esto sería, quise poner además este dibujo, porque se ve cómo estaban dispuestas las cortinas. Yo pensaba que solo había una cortina. Bueno, pues para que ni siquiera pueda entrar nada a ese otro lado, porque uno dice, bueno, descorres la cortina y entras, ¿no? Pero entonces ya ha entrado luz o aire o lo que sea. Así que, ¿sabéis cómo estaban dispuestas? Como hacen algunos centros comerciales, que se abre la puerta de este lado y se abre la puerta de este lado, pues algo así, ¿vale? Entonces, el sumo sacerdote entraba, ¿no? Delante de la primera cortina, recorría todo el camino y ya podía entrar en el lugar santísimo, ¿sí? Y allí era donde estaba el arca del pacto. Así que una vez allí, lo que hacía era, con su pala, vamos a decir, con las brasas, lo dejaba ahí apoyado siempre entre las dos barras del arca, y allí derramaba luego el incienso para que se formase un humo. Era el lugar donde iba a tener encuentro.
no agradable, ¿sí? Después de que terminase ese servicio del incienso, él salía de ese lugar, del lugar santísimo, y tomaba la sangre del novillo, que le habían estado como guardando en la entrada, para volver al lugar santísimo, y ahora iba a entrar para pedir el perdón por los pecados, ¿sí? Sería la segunda vez que entraba. ¿Cómo realizaba el rito? La primera vez, dice el escrito, ¿vale? Dice que echaba sangre, rociaba, ¿vale? O sea, la expresión no es que lo echaban así, ¿vale? En chorretón, ¿vale? Sino que con el dedo lo que tenía que hacer era untaba, la primera vez echaba hacia arriba la sangre, ¿no? hacia la parte del lugar del propiciatorio donde la sangre, y luego lo echaba hacia abajo 7 veces, ¿vale? Esa sangre la rociaba 7 veces, una para arriba, las demás para abajo. Todo seguro que tiene un sentido espiritual, ¿vale? De cada detalle. Pasamos. ¿Sí? Después, ya ha pedido perdón por él, ya ha derramado esa sangre, vamos a decir. Después, cuando sale al atrio, tiene que volver a sacrificar. Hay ese cambio de vestiduras, otra vez baños, etcétera, etcétera. Pero sale, sacrifica, pero esta vez el macho cabrío. El macho cabrío que había sido indicado que estaba a su derecha, bueno, en el lugar donde saliese la piedra, ¿vale? La piedra que pusiera para Dios, ¿sí? Y tomaba la sangre para entrar nuevamente, ¿vale? La tercera vez, digamos, última puesto, pero como dentro de ese sacrificio, de ese pedir perdón, ¿vale? Y allí lo que va a hacer es colocarse nuevamente entre las barras, como he dicho antes, del arca, ¿sí? Como lo hizo las anteriores veces, y volver a derramar, pero esta vez la sangre del macho cabrío. Esta vez lo que estaba era pidiendo perdón, ¿por quién? Por el pueblo, ¿vale? Esta vez era por el pueblo. Cuando salía del lugar santísimo, si lo hacía, he puesto ahí, después de leerlo, de verdad, si lo hacía, si no que haya fulminado, quizás por su pecado, ¿verdad? O por hacerlo mal, ¿no? Tomaba nuevamente la sangre del novillo. Esto es algo muy curioso, ¿vale? Se colocaba delante de la cortina. Es decir, este día no solo se purificaba el pecado del sacerdote, el pecado de su familia y el pecado del pueblo, sino que era un día en el que se purificaba el tabernáculo mismo, ¿vale? Entonces, para la purificación del tabernáculo, lo que hacía era, con la sangre del novillo, primero la de él, tenía que rociar sangre a la cortina, ¿sí? Y después tomaba la sangre del chivo expiatorio y la rociaba también sobre la cortina, ¿vale? Así purificaba el santuario. Dice luego, curioso, lo que hacían era una mezcla de sangres. Mezclaban la sangre del macho cabrío con la sangre del novillo, la que había ofrecido por él. Y una vez de mezclado, ¿sí? Lo que hacía era untaba, y lo que santificaba era el altar del incienso. Untaba la sangre, ¿sí? En cada uno de los cuernos, de los extremos, y rociaba nuevamente lo que estoy diciendo con el dedo, ¿sí? Rociándolo encima, pero esta vez con las dos sangres mezcladas. Y el resto lo derramaban, no sé si era afuera, no estoy segura ahora, ¿no? Después, el sumo sacerdote imponía las manos sobre el chivo, nos quedaba otro chivo, ¿os acordáis? Sí, hicimos suertes, o hicieron suertes, entonces uno era sacrificado, pero el otro quedaba vivo. ¿Para qué quedaba vivo? ¿Vale? Al chivo, y yo creo que, no sé si en Latinoamérica hay esta expresión del chivo expiatorio. Sí, joder, se da tocando el chivo expiatorio, ¿no? Cuando se le echa la culpa a él. Bueno, pues viene de aquí, ¿vale? Ese es el chivo expiatorio. Tomaban a ese chivo, ¿sí? Y él se le imponía las manos y se volvía a declarar
lo que era el pecado del pueblo, ¿sí? De forma que había espiritualmente una transferencia de esos pecados, ¿no? ¿Qué ocurría? Que ese chivo ahora iba a ser enviado al desierto, ¿sí? A ese tal Azazel que hemos dicho al principio. Mírame a ver cuál es el siguiente. Vale. El chivo, había, claro, por supuesto, un sacerdote que lo acompañaba, ¿vale? Que lo llevaba hasta lejitos, ¿eh? Sí, y al principio lo enviaban al desierto, ¿vale? Pero con el tiempo se quisieron asegurar de que no volvía ese chivo, entonces acababan arrojándolo, hacían un viaje, yo he calculado unos 19 kilómetros así, y lo acababan arrojando por un acantilado. Estos pecaditos no vuelven, que no vuelven, ¿no? Y todo un rito, ¿vale? Incluso había, como voy a decir, campamentos, que aquí lo sale en el dibujo, que eran con campamentos cada X, no sé cómo estaba medido, no sé, en la medida de ellos, ¿vale? No me acuerdo cómo eran. Codos, no sé, no estoy segura de qué pone en la Biblia. Pero cada X kilómetros, es decir, había como un puesto donde se dedicaban, o sea, se les daba como sustento incluso al chivo, o sea, se querían asegurar sí o sí que el chivo llegaba al acantilado para tirarlo, ¿vale? Se le alentaba, vamos a decir, y se le daba alimento, bebida, lo que necesitase el sacerdote, pero también se cuidaba al chivo para que terminase en el lugar donde ellos querían que terminase, ¿sí? Lo vamos a ver en esa escena hasta que llegaba al acantilado, ¿verdad? Y allí tomaban, bueno, con el cordón o lo que sea, había una parte que lo arrojaban con él y la otra la dejaban colgada hasta que se viera que ese cordón se transformaba en blanco. ¿Y qué representaba esto? Ellos estaban entregando todos esos pecados a Azazel. ¿Por qué? Quien representaba como a Satanás, ¿vale? Probablemente es otro personaje, pero representando a Satanás. Era como que enviaban ese pecado a quien como lo había originado, ¿vale? Como al que era el instigador de ese mal. Como que lo enviaban con la determinación de que así fuese juzgado, ¿sí? Y así, o sea, como ya declarando que Satanás será juzgado, voy a decir, por lo que ha provocado, algo así, ¿vale? Entonces, acababa el chivo derramándolo. ¿Qué ocurría en el otro lado? Porque todo esto era un largo paseo, ¿vale? ¿Qué ocurría todavía en el templo donde estaban haciendo el sacrificio? Después, el sumo sacerdote ofrecía 2 carneros para holocausto. Si leemos Levítico, va a decir que el sacerdote tiene que llevar un novillo y un carnero, ¿vale? El novillo para pedir perdón por el pecado y el carnero para sacrificarlo. Y al pueblo le dice que tiene que llevar 2 chivos expiatorios y un carnero, ¿vale? Entonces, estos 2 carneros todavía estaban por ahí dando vueltas, ¿sí? Y estos 2 carneros, ¿para qué eran? Para sacrificarlos en holocausto. ¿Cómo son los sacrificios en holocausto? Hay un detalle que es de ellos. Quemados. ¿Sí? El sacrificio del holocausto es un sacrificio completamente quemado. De ahí nadie come nada, ¿vale? Entonces, en este momento es que él prepara tanto el novillo que ha ofrecido por sus pecados, o sea, la vaca, el becerro, no sé cómo decirlo, el que ha ofrecido por sus pecados, lo prepara, limpia, saca la parte interior, lo que son todas las vísceras, porque eso se quema en el altar, ¿vale? Y lo mismo hace con el chivo expiatorio. Y además, los otros 2 carneros. Todo eso se quema en el fuego, ¿sí? Y el resto de los cuerpos o lo que sea, los del novillo y los del chivo, esos tienen que ser sacados fuera del campamento y quemarse fuera. ¿A qué os suena esto? A Jesucristo, ¿verdad? Como él tuvo
que morir, o sea, fuera del campamento, en el lugar donde él recibió, digamos, esa muerte, fuera del campamento. ¿Sí? Cuando termina de hacer estos rituales, él, ya cuando no va a volver a entrar en el lugar santísimo, él entonces se desviste y nuevamente se limpia y adopta sus vestiduras de sumo sacerdote. Pero esto era todo como un ritual. ¿Entonces entra 4 meses? ¿Recoger la pala luego? Entra a recoger la pala. O sea, 3 son en momentos de sacrificio, de que está entregando primero el incienso, luego la sangre por él, con el novillo, luego la sangre con el chivo, ¿verdad? Y al final lo que hace es, entra a sacar la pala, claro, porque la pala con el incienso, con las brasas se había quedado allí. Entonces entra, saca la pala y ya una vez que ya eso lo deja como recogido, ya entrega las vestiduras, ¿sí? Ya como que cierra, digamos, eso. Dice que era una fiesta inmensa cuando salía el sacerdote ileso. Dice que wow, hacían una fiesta, había gente, los amigos le acompañaban al sumo sacerdote a la casa, como diciendo, ¡uy, ha sobrevivido! Porque este día era él el que se encargaba de todo. O sea, era una tensión, pero tensión total, porque él se encargaba de todos los detalles, cosas. De hecho, no sé cuánto tiempo empezaba ya él a entrenarse para hacer todo esto, porque no siempre el sumo sacerdote era el que hacía los sacrificios, ¿vale? Entonces no era algo que conocía. Y fijaros una cosa que también es simbólica en el día de Yom Kippur. Al final, justo antes de la puesta del sol, que es cuando termina el día, en el entendimiento de Dios, así como nosotros hacemos por primera, pues eso. En el entendimiento de Dios termina el día con la puesta del sol, ¿no? Los levitas, los porteros, empujaban las puertas y se cerraban las puertas. Esto también es como un acto profético, decir, y se termina el tiempo de gracia, ¿vale? Se cerraron las puertas del cielo. Uno dice, ay, mientras está la puerta abierta, todavía hay, bueno, pues este día es como que, ¡pum!, se cerró el tiempo de perdón, ¿sí? Bueno, espero que os haya dado luz, así ver con algunas imágenes. Yo me deleité. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta todo esto. En cada uno de los detalles, ¿no? El sacrificio del Pesaj, de lo que es la Pascua, proféticamente tiene que ver, está relacionado con la salvación, con el hecho de que el Señor, del ángel de la muerte, pasa por alto, ¿verdad? Que el Señor pasa por alto el pecado del pueblo y lo mantiene con vida, ¿no? Quizás apunta a la gracia, ¿no? Pero expiación, o sea, este día de Yom Kippur, más está relacionado con la consagración a la santidad, ¿sí? Con la erradicación del pecado. Este día de Yom Kippur fue convocado, el Señor lo convoca estando ya, o sea, habiendo salido ya de Egipto, ¿sí? Con lo cual podemos pensar que tiene más que ver con el juicio de Dios contra el pecado de nosotros, como su pueblo. Aunque proféticamente, como vamos a ver, tiene también que ver con el juicio que Dios va a hacer a las naciones, con el juicio que Dios va a hacer al mundo, a las naciones. Yom Kippur es el sacrificio por los pecados que nosotros estamos haciendo cada día en nuestro caminar. Por eso ese día es un día de arrepentimiento total. Pero ese arrepentimiento no es un arrepentimiento de ese día, sino se prepara durante los días anteriores, ¿sí? Por eso hay todo un proceso hasta llegar a ese día. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos mentalizarnos, necesitamos una confrontación real con nuestro Dios para entender cuál es verdaderamente nuestro pecado. Nosotros tenemos mucha tendencia a tapar nuestro pecado. ¿Es verdad o no? Nos cuesta reconocerlo. ¿Sí? Es más fácil al de al lado
poder decirnos cuál es nuestro pecado muchas veces que a nosotros mismos, porque nos falta la práctica de confrontarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Delante del Señor. Así que el Señor da 10 días. 10 días. Son 10 días que es una llamada para preparar ese tiempo para un encuentro y reconciliación con el Señor, ¿no? Si tenemos este hábito de mirar nuestro pecado, de buscar nuestras cosas, de clamar al Señor, ¿no? Para que nos revele nuestro pecado, gloria a Dios, ¿verdad? Menos trabajo vas a tener estos días. Pero si no, esta es la convocatoria, ¿sí? Como que el Señor creó este tiempo, un tiempo especial, para que su pueblo se ponga a cuentas con Él, para que reflexione sobre su pecado, ¿vale? Y tengamos en cuenta, tengo aquí escrito, ¿no? Que el concepto de arrepentimiento, de teshuvá, como dicen los judíos, significa un volver al Señor, ¿sí? Un volver. No solo decir, oye, perdóname, Señor, ¿verdad? Sino volver al Señor. En Mateo 5, voy a leer este texto, Mateo 5, del 23 y 24, cuando está Jesús hablando de esto, si os dais cuenta, dice, Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve para presentar la ofrenda. ¿Sí? Tenemos que ponernos a cuentas con nuestros hermanos antes de entrar o pretender entrar en la presencia del Señor, ¿no? Y he escrito aquí algo que los judíos, los maestros judíos enseñan. Dicen así, ellos tienen este escrito. A cualquiera que dice, peco y luego me arrepiento. ¿No? Eso no es una tentación. Mira, eso así de fácil, la gracia del Señor. Y eso que ellos no entienden de gracia, ¿eh? Dice, bueno, perdón, Señor, no entienden como la entendemos nosotros. Peco y luego me arrepiento, se le niega la oportunidad de arrepentirse. Dice, y a uno que dice, peco, que en Yom Kippur se me concederá la expiación, para esa persona no hay expiación en Yom Kippur. ¿Vale? O sea, como que le dicen, ni lo intentes, porque como este sea tu corazón, esto no va a ser así. Y a veces nosotros hacemos así, ¿verdad? De decir, bueno, como no me ha caído el rayo del cielo todavía, pues voy a volver a hacer lo mismo. Tengo dificultad, pero ¿verdad? Y solemos estar estirando la gracia del Señor. Aquí dice que ellos, o sea, como advertencia, el Señor no va a perdonar eso, ¿vale? Y luego sigue diciendo, el día de expiación solo sirve para conceder la expiación por los pecados cometidos entre el hombre y Dios. Sin embargo, para los pecados cometidos entre el hombre y sus compañeros, es decir, el prójimo, ni siquiera Yom Kippur los puede reparar. Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? No, porque dices, ostras, dicen los judíos, hasta que al hombre tratado injustamente se le haya pedido perdón y se le haya restituido. O sea, la cuenta que tengas con la persona, como dice aquí Jesús, haz la cuenta con la persona, ¿sí? ¿Has ofendido? Pide perdón, ¿no? ¿Has hecho algo que has roto algo de la persona, lo que sea, algo que tiene que tener una restitución? Porque la palabra habla de no solo pedir perdón, sino restituir. Si el mal que tú has hecho tú puedes restituir, tienes que restituir. Que nosotros, como ¿no? Con eso de la gracia y la sangre de Cristo que cubre el pecado, nos olvidamos de las cuentas, ¿no? Y de que, yo qué sé, hemos destruido algo de la otra persona, ¿no? Con nuestro pecado, ¿sí?
la palabra habla de restitución, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención, digo, esto... Si ya le pedí perdón al día, no le pido Eso es. Ya, sí, ya he pedido ya, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? Ya me perdonó. Ya me ha perdonado, eso es verdad. Y ya me he olvidado el pecado, pues no. No. Dice, bueno, Jesús es cuando está diciendo, vete y haz las cuentas y pide perdón en lo que tengas que pedir perdón, también lo está diciendo, ¿vale? Pero yo lo tomé de escritos de ellos, ¿vale? La palabra Kippur tiene como raíz hebrea, viene de la palabra kafar. Y esta palabra se puede traducir como cubrir, como reconciliar, como purgar, como hacer expiación, eso se suele traducir también, o cubrir con brea. ¿A qué os suena kafar? Al arca. Al arca. Al arca. Al arca que construyó Noé. ¿Sí? El kafar es cuando lo cubre de brea para que no haya nada de entrada, ¿verdad? Pues es de eso, ese es el sentido que tiene la palabra kafar, que es la raíz de la que se utiliza, ¿no? Kippur, ¿vale? Por eso Yom Kippur, Yom significa día, Yom Kippur, ¿vale? Es el día de purgar, de limpiar, de expiar, de cubrir el pecado, ¿vale? Se trata del día en que se van a cubrir los pecados que hemos cometido y que han abierto la brecha entre el Señor y nosotros, ¿no? Y por supuesto que apunta a la obra expiatoria de Cristo, pero no solo en esa perspectiva de salvación, sino algo más amplio, ¿no? Está hablando de todo lo que es la purificación del pecado, de la santificación, de erradicar el pecado, ¿no? ¿Qué evento escatológico, es decir, futuro, es al que está apuntando esta fiesta? Luego de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como Mesías, dice la palabra que habrá 10 días de tribulación, que podrían corresponder a estos 10 días, ¿vale? Durante los cuales Jesús viene, ¿a qué viene la segunda vez? Cuando ya venga con todo su ejército y sus santos, ¿qué dice? A juzgar y a destruir a sus enemigos, ¿vale? Antes de sentarse y empezar a reinar, pisa y pone debajo de sus pies a sus enemigos, ¿vale? Durante este tiempo Jesús destruirá a sus enemigos, juzgará a las naciones y a los gobiernos del mundo por cómo han tratado a su pueblo. Vamos a abrir Mateo 25, a ver si os resulta a vosotros tan interesante como me resultó a mí esta parte. Mateo 25. Versículo 31. Voy a leer del 31. Bueno, leeré así un poco por encima, ¿vale? Porque yo creo que ya habéis leído esta parte de la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Yom Teruah, el día 1 de Tisri, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. ¿De qué estamos antes hablando? Del chivo expiatorio. ¿Sí? Y los pone a su izquierda. Dentro de los judíos, o sea, había un augurio, voy a decir, de que cuando salía la piedra que ponía para el Señor, para Yahvé, este era el único día que se pronunciaba el nombre del Señor, ¿vale? Y con toda solemnidad. Entonces, si salía en su mano derecha, eso era un augurio de bien, de un buen año, vamos a decir, ¿vale? O de que el Señor estaba contento con su pueblo, ¿vale? El hecho de que saliese con la mano derecha. Y el salir con la mano izquierda, eso era como algo de, no sé si decirlo, mala suerte o
mal tiempo que venía, ¿vale? Coloca a las cabras en su mano izquierda. Esas son las de Azazel. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo, me atendieron, estuve en la cárcel, me visitaron, y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos, el rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Y lo mismo ocurre con las cabras de la izquierda, ¿sí? Y a esas les dice malditos, porque ellos no lo hicieron, ¿sí? El Señor lo que va a juzgar es lo que las naciones han hecho a su pueblo, a uno de estos sus pequeños, sus escogidos. Así que depende del trato, ¿no? En este tiempo habrá tiempo de juicio, ¿no? Y las cabras irán a la izquierda, como la de Azazel, ¿no? Este tiempo coincide también con la cosecha de la uva. Y en Apocalipsis, no sé, los estudiantes de Apocalipsis, y en Apocalipsis, bueno, todavía no hemos llegado, así que estamos disculpados. En Apocalipsis 19 veremos que va a haber una cosecha en este tiempo del fin, una cosecha de uva que representa la sangre de todos sus enemigos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que pisoteará, tenemos un poquito de tiempo, Apocalipsis 19, 15 y 16, ¿verdad? 19, 15 y 16 dice: mirad, aquí en el versículo 13 dice: está vestido con un manto teñido de sangre. Así era como quedaba el sumo sacerdote este día. Sus vestiduras blancas, teñidas en sangre, en todas estas aspersiones que él hacía, quedaba manchado así, ¿vale? Y dice: y su nombre es el Verbo de Dios, lo siguen los ejércitos del cielo montados a caballo blanco y vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor, del castigo que viene del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Tiempo de cosecha, tiempo de exprimir las uvas. Está hablando del juicio y la muerte, la destrucción de sus enemigos, ¿no? Con las que se manchará, como si uno vestido de blanco se dedicase a hacer una vendimia, ¿vale? Quedaría bien, ¿no? Pues igual así se verá Jesucristo lleno de sangre, vamos a decir, de haber exprimido a sus enemigos debajo de sus pies, ¿sí? Y como se veía, voy a decir, al sacerdote, ¿no? Manchado de sangre. ¿Estamos nosotros listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Está cerca, está muy cerca. Está muy cerca. Hay cosas que tenemos que arreglar. Yo sé que no estamos hoy en el día de Yom Kippur. Quizás tengo mi intención como de que vayamos poco a poco pillando las fiestas en las fechas adecuadas y que volvamos a recordar lo que significa esta fiesta en el momento en el que vayan, para que nosotros preparemos nuestros corazones. Pero el Señor está esperando a que esta congregación se levante sin mancha y sin arruga para recibir al novio, ¿verdad? Purificada, ¿sí? La fiesta de Yom Kippur, eso será un recordatorio, un ensayo. Todas las fiestas son como un ensayo en el que el pueblo se prepara para lo que venga. Es algo bonito cuando uno lo piensa, ¿no?
de decir, cada día de fiesta de trompetas, vamos a prepararnos porque viene el Rey. Así el día que venga no nos pilla despistados, ¿verdad? El día de Yom Kippur habremos pasado un tiempo reflexionando y limpiando nuestros corazones, o sea, queriendo venir para que este día recibamos la reconciliación, ¿verdad?, con nuestro Señor, ¿no? Y veremos la siguiente fiesta también, ¿no? Supongo que la siguiente predica que pueda compartir explicaré lo que es la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, ¿sí? Así que el Señor nos iba a decir, hay dicho, no sé si se dice, si vosotros lo conocéis, que el Señor nos pille confesados. Nunca mejor dicho. Señor y Dios, te amamos, Dios, te amamos, Señor, te amamos, Señor. Y te damos muchísimas gracias, Señor, por todos esos días que tú has establecido para encontrarte de una forma especial con tu pueblo. Todas esas fechas, Señor, que tú has dejado señaladas para que tu pueblo esté a la expectativa de todo lo que tú quieres hacer, Señor, o has hecho ya a favor nuestro. Señor, no queremos olvidar ninguno de tus beneficios. Clamamos, Señor, de que nuestras almas sean agradecidas contigo, Señor, y no olvidemos ninguno de tus beneficios. Señor, queremos prepararnos para ese tiempo de purificación, para ese tiempo, Señor, en el que hagamos esas paces, ¿no? Y ayúdanos también a reflexionar, Señor, todo lo que tú diste, Señor, para que nosotros podamos venir confiadamente a ese trono de gracia y recibir ese perdón de verdad. Que muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por ello, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho para nuestra reconciliación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Celebramos, Señor, el momento en el que tú puedas venir y pisar esas uvas, Señor, y deshacer a tus enemigos, Señor, para poder comenzar, Señor, ese reinado con tu pueblo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.